Dice en Juan capítulo 15, versículo 5 al 8, de la siguiente manera, en el nombre de Jesús. Ciertamente, yo soy la vid. ¿Quién está hablando aquí? En este contexto de la palabra de Dios, está hablando Jesús, nuestro Señor. Amén. ¿A quién le está hablando? A sus discípulos. Es decir, nos incluye a nosotros también. Cuando nosotros vemos este contexto de la palabra, enseguida nos trasladamos a que esta palabra tiene que ver con las personas que no han conocido a Jesús. Y por un lado lo es. Pero saben, estos versículos son principalmente dirigidos al pueblo de Dios, a nosotros. Porque el mismo efecto, o positivo o negativo, que causa en las personas que no conocen a Dios, es el mismo efecto también que causa también en nosotros. Amén. ¿Me están siguiendo en el nombre del Señor? Dile al de al lado, esto se pone bueno. Dice, ciertamente yo soy la vid y ustedes son las ramas. Aquí el Señor Jesús está utilizando una analogía. Es decir, está diciendo que Él es la rama, que Él es la vid, que Él es vamos a llamarlo la mata, ¿verdad? El árbol. ¿Y quiénes somos nosotros? La rama. Y dice la palabra de Dios, los que permanecen en mí y yo en ellos, producirán mucho fruto, porque separados de mí nada se puede hacer. Tremendo, ¿verdad? Nada se puede hacer. Es decir, las personas que no tienen a Jesús en su vida, aquí no está hablando de ninguna religión, está hablando de Jesús, de ese humilde carpintero que hace más de 2000 años vino a morir por ti, por mí, por todos nosotros, sin nosotros merecerlo. ¿Saben? Y el amor de Dios por nosotros no cambia. El amor de Jesús por nosotros no cambia. El de nosotros sí, pero el de Él no. Y quedó muy claramente demostrado en la cruz del Calvario, en el sacrificio de Jesús en la cruz del Calvario hace más de 2000 años, quedó claramente, contundentemente, tajantemente, determinantemente comprobado que Dios nos ama. No hay ninguna duda. Pero cuando se refiere de nosotros, demostrarle el amor a Dios, hay muchas dudas. Dígale al de al lado, un amor que no se demuestra no es verdadero. Algunas personas creen que amar a Dios, que creer en Dios es solamente de palabra. Dígale al de al lado, no solamente es de palabra, son con acciones, son con hechos. Pregúnteme a mí, apóstol, ¿qué es lo mejor que le ha pasado en su vida? De tener a mi esposa, de tener a mis hijas, mis nietas, mi familia. Lo mejor que me ha pasado es tener a Jesús en mi vida. ¿Cuántos están conmigo aquí y lo comparten? ¿Sabe por qué? Porque nadie ha hecho lo que Él ha hecho por mí. Y sin yo merecerlo, y sin usted merecerlo, ¿cómo no yo no voy a amar a Jesús? ¿Cómo no voy a hablar de Jesús? ¿Cómo no le voy a servir a Jesús? ¿Cómo me va a dar vergüenza hablar de Jesús? ¿Cómo yo voy a dejar a Jesús a un lado si Él lo ha hecho todo por mí, sin yo merecerlo? ¿Está viendo que no se trata de religión? ¿Cuántos me están entendiendo? Dice, el que no permanece en mí
es desechado como rama inútil y se seca. Todas esas ramas se juntan en un montón para quemarlas en el fuego. Mire lo que está hablando la palabra de Dios tan contundente. ¿Qué le pasa a una persona cuando no permanece en Dios? Es inútil, se seca. Y lo que sirve solamente ¿para qué? Para un montón ahí de ramas secas, inútiles, que se queman. Dice, pero si ustedes permanecen en mí y mis palabras permanecen en ustedes, pueden pedir lo que quieran y les será concedido. Cuando producen mucho fruto, demuestran que son mis verdaderos discípulos. Wow. Porque yo le levanto aquí, levante la mano los que son discípulos, todos la van a levantar. Pero no lo que está diciendo el contexto de la palabra de Dios. Dice que los que realmente somos verdaderos discípulos de Jesús, lo vamos a demostrar. Amén. Eso le da mucha gloria a mi Padre. Mire como he titulado la enseñanza en esta mañana, la palabra de Dios, la impartición de la palabra de Dios en esta mañana. Conociendo y experimentando una verdadera dinámica en mi vida de oración. Levanten la mano aquí los que oran, por favor. Levántela, no tenga temor. Ahora, ¿por qué si muchas veces nosotros oramos, invertimos tiempo en oración? ¿Por qué muchas veces nosotros no experimentamos ni disfrutamos los resultados que trae la vida de oración? ¿Cuál realmente es la verdadera dinámica? Amado, cuando hablamos de dinámica, la raíz de la palabra dinámica tiene que ver con dinamita. ¿Me está entendiendo? Cuando hablamos de dinámica, estamos hablando de algo que tiene fuerza, algo que es potente. Entonces estamos hablando y vamos a hablar en esta mañana de la potencia, de la fuerza, de la explosión que verdaderamente trae una oración fructífera. Porque muchas veces podemos orar, pero no necesariamente esa oración es fructífera. ¿Cuántos me están entendiendo? Levantamos la mano casi todos en esta mañana. Pero porque hay oraciones que tienen resultados y porque hay oraciones que son inútiles, que no producen ningún tipo de fruto. ¿Puede darse eso? Sí. ¿Cuántos me están entendiendo? Y aunque algunos no lo crean, el contexto de la palabra de Dios de Juan capítulo 15, en los versículos que estuvimos leyendo y examinando, tiene que ver con la dinámica, con la verdadera dinámica de una vida de oración. Ahí está encerrado, en esos versículos están encerrados, están implícitos los verdaderos elementos que debe tener nuestra vida de oración para que sea una oración fructífera. Usted se dio cuenta que dice allí: si ustedes hacen esto,
y permanecen en mí y hacen esto, todo lo que ustedes pidan al Padre os será hecho. Pero ¿por qué muchas veces nosotros oramos y oramos y oramos y oramos y oramos y oramos y pasa el tiempo y pasan los días, la semana, los meses, los años y no le vemos respuesta a nuestras oraciones? ¿Sabe por qué? Porque se puede estar orando y no necesariamente estamos permaneciendo en Jesús. ¿Cuántos me están entendiendo? Mire lo que dijo el contexto de la palabra de Dios. Nada sin Él, nada podemos hacer. Ay, apóstol, pero yo conozco personas que no tienen a Jesús y hacen esto y compran carros y son exitosos y les va bien en el trabajo. No, escúchame bien. Lo que está hablando la palabra de Dios no tiene que ver con eso. Tienen que ver con las obras de Dios, con la manifestación de las obras de Dios en nosotros. Es decir, Dios quiere manifestarse a través de cada uno de nosotros. Y era la relación que Jesús tenía con el Padre. Lo que yo hago, no lo hago por cuenta propia, sino lo que yo veo hacer al Padre. Es decir, la vida del Padre estaba en Jesús y la vida de Jesús estaba en el Padre. Por eso la palabra dice, somos uno. ¿Qué quiere el Señor a través de nuestra vida de oración? A través de la dinámica de nuestra vida de oración, que Jesús y nosotros seamos uno. Es decir, que la vida de Jesús se manifieste a través de cada uno de nosotros. ¿Cuántos me están entendiendo? ¿Me estoy explicando? Vamos a ver de qué quiere manifestar, cómo se quiere manifestar Jesús a través de nuestra vida de oración en cada uno de nosotros. Mire lo que dice Juan capítulo 14, versículo 12. Les digo la verdad, todo el que cree en mí hará las mismas obras que yo he hecho y aún mayores. Yo no sé si usted lo está entendiendo. Es decir, que de las tantas cosas que Jesús quiere manifestar en nuestra vida, una de ellas es que quiere manifestar su poder a través de cada uno de nosotros. Pero ¿por qué eso no sucede? ¿Por qué sucede en unos y en otros no? Todo tiene que ver en permanecer conectado a la verdadera fuente. Es decir, de la fuente que usted se conecte va a determinar los frutos que usted va a dar. Mientras nuestras vidas estén conectadas a fuentes erróneas, equivocadas, los frutos que se van a dar es lo que hasta ahora usted está viendo. No pega una, todo el tiempo le salen las cosas mal, se le cierran las puertas todo el tiempo. Su vida como creyente es vacía, es seca, sin fruto.
nuestros comportamientos completamente aislados a la vida de Jesús. Cada vez como que nos alejamos más de parecernos a Jesús. Y todo tiene que ver con la fuente. Lo primero que tenemos que ver, ponme allí por favor, es que debemos conectarnos a Jesús, que es la verdadera fuente. Por eso Jesús dice en su palabra: yo soy la vid. Es decir, lo que está diciendo allí es que así como un árbol, como una vid, que es un árbol, las ramas que nos representan a nosotros deben estar conectadas a ese árbol que es Jesús, que es la fuente correcta. Cuando nuestras vidas están conectadas a la fuente correcta, eso es lo que va a determinar el tipo de fruto que vamos a dar. ¿Cuántos me están entendiendo? Es decir, lo que Jesús nuestro Señor nos está diciendo a sus discípulos, nos está diciendo a nosotros: conéctense a mí, que yo soy la fuente. ¿Cuántos me están entendiendo? Debemos conectarnos a Jesús. ¿Cuántos me están entendiendo? ¿Cómo nos conectamos a nosotros a Jesús? ¿A través de qué? Yo le puedo preguntar a muchos de ustedes: ¿qué es la oración para usted? Y usted me va a decir: es hablar con Dios. Pero déjeme decirle que no solamente es hablar con Dios, es escuchar a Dios, es conocer a Dios, es experimentar a Dios, es intimar con Dios, es profundizar con Dios, es tener a Jesús en nuestra vida, en todo lo que hacemos, en todo lo que nos movemos. Y no solamente es hablar con Dios, es que Dios nos hable y nosotros obedecerle. Si nosotros tenemos conceptos errados, vamos a vivir una vida errada. Hay gente que tiene conceptos muy errados de su vida de oración, y por eso es que su vida de oración es infructuosa. Por eso es que su vida de creyente es estéril. ¿Usted cree que todas las personas que están dentro de la congregación, a pesar de que se exponen a la misma atmósfera, se exponen a la misma palabra, se exponen a la misma unción, pero porque unos dan fruto y otros no? ¿Sabe por qué? Porque tiene que ver con nuestra vida de oración. El conectarnos a la fuente correcta, que es Jesús. Yo sé que alguno de ustedes me va a decir esta mañana: bueno, pero si yo estoy orando, obviamente yo estoy conectado a Jesús. No necesariamente, porque los frutos que usted está dando son completamente aislados de lo que es la vida de Jesús, o de lo que debería ser la vida de Jesús y la manifestación de la vida de Jesús en su vida. Es decir, si usted guarda rencor, usted tiene ya cierto tiempo en la vida cristiana y todavía le cuesta perdonar, déjeme decirle, y usted puede estar orando todos los días, pero esa oración es hueca, es vacía, es frívola, es religiosa, es mecánica, es decir, carece de vida. Y como no tiene vida, es estéril, es infructuosa.
Por eso estamos hablando en esta mañana, en este día, de lo que es la verdadera o lo que debe ser la verdadera dinámica en nuestra vida de oración. Y la conseguimos ahí claramente en Juan capítulo 15. Tiene que ver el estar conectado a Jesús, a la fuente correcta, que es Jesús. Es tremendo que Jesús dice en su palabra, nos dice la importancia que tiene para Jesús el que nosotros estemos conectados con Él. Tremendo. Es tan tremendo que Jesús toma la iniciativa. Dice la palabra de Dios que nosotros no lo escogimos a Él. Él nos escogió a nosotros. Es decir, cuando nosotros estamos en nuestra dinámica de oración, tenemos que tener claro que el que ha tomado la iniciativa de querer estar con nosotros, de ser amigos de nosotros, de ser esos amigos íntimos con nosotros, es Jesús. Por eso la Biblia, la palabra de Dios dice que su Espíritu Santo nos anhela celosamente. Es decir, el Espíritu Santo nos anhela. Es decir, el Espíritu Santo quiere estar con nosotros, quiere intimar con nosotros, quiere que nosotros seamos parte de Él y Él parte de nosotros. Amado, qué tremendo. Pero lo que nos negamos somos nosotros. Lo que no queremos somos nosotros. Los que ponemos trabas somos nosotros. Los que ponemos argumentos somos nosotros para no hacerlo. Él quiere acercarse a nosotros. Él quiere ser nuestro amigo íntimo. Esto no tiene que ver con religión. Esto no tiene que ver que tú te salgas de una religión para meterte en otra. No, esto se trata de relación. Tremendo. Mira lo que dice Juan capítulo 15, versículo 12 al 16. Este es mi mandamiento: ámense unos a otros de la misma manera en que yo les he amado. No hay un amor más grande que el dar la vida por los amigos. Wow. Wow. Y déjeme decirle que no está hablando de cualquier amistad. Está hablando de una amistad íntima. ¿Qué pasa cuando hay una amistad íntima? Hay una conexión, hay un respeto mutuo, hay un amor mutuo, hay un compromiso mutuo, hay una confianza mutua, hay una lealtad mutua. ¿Y sabe lo que nos está diciendo la palabra de Dios? Que ya Jesús demostró que quiere ser nuestro amigo íntimo al entregar su vida por nosotros en la cruz del Calvario. Ya Él hizo su parte. El problema es que muchos de nosotros no queremos hacer nuestra parte. Muchos de nosotros queremos seguir llevando nuestra vida aparte de Él. Y entonces después nos quejamos. Y cuando nos va mal, entonces decimos: Dios mío, Chuchito, ¿qué pasó? ¿A dónde estás tú? Qué tremendo, ¿verdad? De nosotros vivir una vida completamente independiente de Dios, dejando a Dios a un lado, a Jesús a un lado, y cuando nos pasa algo malo, le queremos echar la culpa a Él. ¿Cuántos me están entendiendo? Ustedes no me eligieron a mí, yo los elegí a ustedes. Les encargué que vayan y produzcan fruto duradero. Tremendo, ¿verdad? Que la vida de oración, la verdadera dinámica de oración tiene que ver con frutos y frutos duraderos. Es decir, si nosotros intimamos con el Espíritu Santo, tenemos una relación de amistad íntima con el Espíritu Santo, se tiene que ver reflejado en nosotros. Pero ¿cuántas veces nosotros nos damos cuenta que a pesar de que llevamos una vida de oración, nuestra vida es completamente antagónica, distinta?
incoherente a lo que realmente es la verdadera dinámica de oración. Aquí en Juan capítulo 15 tenemos mucho que aprender. En esos cortos versículos hay una profundidad muy tremenda en lo que es la vida de oración. Hay que predicar, no se involucra. ¿Sabían ustedes que hay muchas personas que hoy se están congregando a nivel mundial en todas las congregaciones cristianas que hoy se reúnen? Y saben, hay un porcentaje muy grande de personas que, a pesar de que vienen a la iglesia, no se involucran en nada. No participan en nada, solamente son espectadores. Vienen acá, escuchan un mensaje, esto, el otro, listo, ya terminó, me voy. Siguen con la religión tradicional, porque eso es lo que hacíamos en la religión tradicional. Es decir, lo que cambiaron fue de nombre y de congregación, pero dentro de sí siguen siendo los mismos. Esposos matándose, esposos que realmente en su casa parecen enemigos, la relación de hijos con padres, con sus padres, un desastre, relaciones de padres con sus hijos, un desastre. Hijos todavía que vienen a la iglesia y pueden decir: wow, apóstol, mi papá tiene tiempo viniendo a la iglesia y sigue siendo seco y sigue siendo frío. ¿Sabe por qué? Porque falta intimidad. Tremendo, amado, que aquí hay tremenda atmósfera de adoración, donde muchos estamos disfrutando la presencia de Dios, adorando en espíritu y verdad, ese Dios maravilloso. Y algunos están por ahí hablando, por allá, así como que eso es falta de intimidad, amado, de una verdadera intimidad. Porque cuando nosotros tenemos una verdadera intimidad con el Espíritu Santo, amado, eso es un imán, eso es algo que nos atrae, eso es algo que nos mueve, eso es algo que nos seduce, eso es algo que tenemos por dentro que nos apasiona. Y hay una gran diferencia, que en los tiempos de antaño, en los tiempos de Moisés y todos estos hombres y mujeres de Dios, ellos no eran templo del Espíritu de Dios. Nosotros en la actualidad somos morada y templo, es decir, el Espíritu de Dios habita en nosotros. Qué tremendo que el Espíritu de Dios habita en nosotros y nosotros no queremos ser su amigo. Increíble. Que usted viva dentro de una misma casa con una persona y esa persona quiere ser su amigo y hace todo lo posible y demuestra que quiere ser su amigo y usted lo rechaza. Así muchas veces estamos haciendo con el Espíritu Santo. No es solamente venir a la iglesia, mis amados, y sentarnos en una silla y se nos va el tiempo y se nos va la vida, y muchas veces lo menos que reflejamos es la vida de Jesús en nosotros. Wow. Moisés hablaba con Dios cara a cara, como una persona que habla con un amigo. Dígale al de al lado: ese es para ti y para mí. Sabiendo que Dios no quiere ninguna religión, Dios lo que quiere es tener una relación de amistad muy íntima con cada uno de nosotros. Amén. Dale. ¿Me están siguiendo allí? Ahora, ¿por qué tenemos que conectarnos con Él? En primer lugar, porque Él quiere tener una relación de amistad muy íntima con nosotros. Él tomó la iniciativa. Amén. Ahora vamos a ver lo segundo. ¿Por qué debemos conectarnos con Él? Porque Él es la fuente que produce vida, sustento, poder
y transformación. Porque hay personas dentro de la congregación, amado, que siguen con las mismas malas actitudes, a pesar de que saben de Biblia, saben de teología, tienen posiciones dentro de la congregación, tienen ministerio. Pero ¿por qué hay áreas que siguen siendo iguales? ¿Sabía usted que hay personas que aunque están ahí, pero siguen siendo iguales? ¿Sabe por qué pasa eso? Porque no se está conectado correctamente a la fuente que es Jesús. Porque es imposible que una persona que permanezca en Jesús y se conecte a la fuente que es Jesús y su vida siga siendo la misma. Qué tremendo, ¿verdad? Que Jesús nos dice: por mis llagas, por mi sacrificio en la cruz, ustedes son sanos. Pero ¿qué pasa? Nosotros no le paramos a eso. ¿Sabe por qué pasa eso? Porque no hemos experimentado verdaderamente en nuestra dinámica de oración lo que es tener una verdadera amistad íntima con Él. Por eso es que muchos, aunque escuchan la palabra, no confían en Él. Porque para nosotros confiar en lo que Jesús dice, tenemos que ser amigos íntimos de Él. Por eso es que el médico va y te dice: no, esto, tienes el otro, tómate un poco de remedio, un poco de broma, y usted no cuestiona al médico. Ay, ¿por qué me voy a beber eso? ¿Y por qué me voy a beber tanto remedio? ¿Por qué usted no lo hace? ¿Por qué no lo hacemos? Porque usted confía en ese médico, confía en su preparación, en su estudio, en su experiencia, y que estudió para eso. Pero ¿por qué nos cuesta tanto confiar en Jesús? ¿Sabe por qué? Porque no estamos conectados a la fuente correcta que es Jesús. Porque cuando nosotros nos conectamos a la fuente correcta que es Jesús en nuestra vida de oración, nuestra vida lo va a reflejar. ¿Cuántos me están entendiendo? Por eso es que Pedro y Juan, allá en la palabra de Dios, Hechos capítulo 4, aún los detractores del evangelio, los enemigos de Jesús, de Cristo, del evangelio, dijeron, cuando estaban delante de Pedro y Juan: oye, no nos parece esto y el otro, pero hay evidencia. Cuando ellos veían al cojo que había sido sanado por el poder de Dios, que estaba parado completamente sano al lado de Pedro y Juan, los apóstoles, dijeron: wow, no podemos negar, hay evidencias muy claras de que esos dos hombres, esos discípulos, esos apóstoles del Señor, han estado con Jesús. Aún Pedro, el apóstol Pedro, cuando negó al Señor 3 veces, la gente que estaba ahí decían: tú eres uno de ellos. Tú eres uno de ellos. Tu forma de hablar te delata. Tremendo. ¿Sabe por qué pasa eso? Porque eran hombres y mujeres de Dios que estaban conectados en su vida de oración a la fuente correcta, que es Cristo Jesús. ¿Cuántos dicen amén? Vamos a ver lo segundo, rápidamente. Debemos permanecer conectados a Jesús. No solamente conectarnos, sino que debemos permanecer ahí conectados. Hay muchas cosas que van a venir para tratar de hacernos desconectar de Él. Las tinieblas lo saben, el infierno lo sabe, que cuando un creyente, una persona se mantiene desconectada de Jesús, su vida es un desastre.
su vida es vacía, su vida es seca. Amado, tenemos gente dentro de la iglesia que su vida es seca. Es inútil, dice la Biblia. ¿Cuántos me están entendiendo? Es dura la palabra, sí. Vamos a ver qué cosas nos pueden. Usted no está viendo que cuando Jesús pende de la cruz, su queja no fue por los latigazos que le dieron, por los golpes que le dieron, por las humillaciones que le causaron, por el maltrato que le causaron. Usted no ve a Jesús diciendo en la cruz del Calvario: ay, me duele esto. Ay, Padre, me duelen los latigazos. Ay, Padre, qué dolor. Ay, no aguanto más. ¿Cuáles fueron las palabras de Jesús cuando pendía de la cruz del Calvario? Padre, Padre, ¿por qué me has abandonado? Es decir, Jesús tuvo una desconexión temporal con el Padre a causa del pecado tuyo y mío y de toda la humanidad. Lo que más le dolió, lo que más le importaba a Jesús era mantenerse conectado con el Padre. Parece que a nosotros no nos importa mucho eso en esta generación actual. Por eso es que vemos tantos matrimonios cristianos al borde del precipicio. Están ahí, mi amado, paraditos así a punto ya de irse por el barranco. Y son cristianos y conocen la palabra de Dios y pueden tener ministerios dentro de la iglesia, pero no están conectados a la fuente que es correcta, que es Jesús. Ahora, ¿qué cosas nos desconectan? Vamos a ver rápidamente. Lo voy a pasar así rapidito. Cosas que nos desconectan de Jesús. Ok, muchos logramos conectarnos a Jesús, nos conectamos. Ahora la palabra dice que debemos permanecer conectados. No es fácil conectarse, pero lo más difícil es permanecer conectado. Lo primero que nos desconecta de Jesús es el pecado. Cuando estamos haciendo cosas que a Dios no le agrada. Miren lo que dice Proverbios 28:13. Los que encubren o tapan sus pecados o los esconden no prosperarán. Y la palabra prosperar tiene que ver no solamente en el área financiera, tiene que ver con proyectarse hacia adelante. En el original significa proyectarse hacia adelante. Es decir, y porque hay muchos creyentes dentro de la iglesia que se estancan. Y sabe, lo que se estanca huele mal. Empiezo a oler fétido, mal. Agarre un agua y la estanca para que usted vea por un tiempo determinado. Métala en un perol y la deja ahí para que usted vea. Cuando usted la va, le cambia la apariencia, el color del agua cambia, el olor cambia, porque es algo que está estancado. ¿Cuántos me están entendiendo? Lo segundo, el afán. Estamos en un mundo tan acelerado que ya nos han entrenado para vivir corriendo, ¿verdad? Que si todo es rápido, ahorita todo es rápido. Es tan tremendo que ya las 24 horas del día ya no nos alcanzan. Si fuera por nosotros, inventamos nuevos cronómetros y cuestiones y le ponemos más horas, porque no nos alcanza. Porque, amado, estamos en un mundo, en un sistema completamente que nos van entrenando diariamente a vivir acelerado. Amado, y esto es problema del afán, oyeron, en nuestra vida. Miren lo que dice la palabra de Dios en Filipenses 4, 6, 7. No se preocupen por nada. Ay, Dios mío. No es que usted se preocupa por algunas cosas, sino que usted se preocupa por todo, peor.
Pero la Biblia dice todo lo contrario, no nos preocupemos por nada. Porque cuando nosotros estamos conectados a la fuente correcta que es Jesús en nuestra vida de oración, nosotros estamos tranquilos y en paz. Porque nosotros sabemos que de esa fuente va a emanar todo el sustento, toda la bendición, toda la provisión, todo el poder, todo lo que necesitamos. Usted dice, no lo tengo ahora, pero me va a venir porque estoy conectado a la fuente que es correcta, que es mi vida de oración, que es Jesús. Tercero, la impaciencia. Ay, Dios mío, estamos en un mundo tan acelerado que no tenemos paciencia. Nosotros queremos orar así y muchas veces creemos que Dios es un McDonald's. Cuando usted va a comprar, la verdad, la cajita feliz, cuando había la cajita feliz, ya eso ahorita es cajita triste. Porque las hamburguesitas son así chiquiticas y uno paga un realero, eso no llega a ningún lado. ¿Cuántos me están entendiendo? Cuando usted va al McDonald's, usted rapidito, usted compra, usted paga y usted en menos 8 minutos usted tiene el pedido. Algunos creen que Dios es un McDonald's, que uno va y Dios va a responder así. Hay oraciones que ameritan paciencia. Para ser respondidas necesitan paciencia. Necesita espera, que usted espere con paciencia, que tenga paz, que usted ore y usted está confiado de que lo que usted está orando, usted va a recibir respuesta, porque usted está conectado a la fuente correcta que es Jesús. Amado, cuando usted está conectado a la fuente que es correcta que es Jesús, usted en medio de su oración usted va a tener paz, porque usted confía en ese amigo, que lo que ha dicho y ha prometido ese amigo, Él lo va a cumplir. Pero cuántas veces nosotros estamos orando, entonces por otro lado estamos impacientes, estamos ahí y nos entramos en desesperación. Y Dios mío, ¿qué me va a pasar? Y empezamos a actuar nuestra fuerza, y empezamos a mover palanca, y empezamos esto en nuestra fuerza. Aleluya. La impaciencia. Dígale al de al lado, hay que tener paciencia. Vamos a ver otra cosa que nos desconecta de Jesús, de la verdadera fuente, las distracciones. Estamos en un mundo ahorita donde hay muchas distracciones, donde hay mucho ruido, ¿verdad que sí? Donde hay muchas voces hablando. Yo le puedo preguntar a algunos de ustedes, ¿de qué tú te llenas diariamente? Y déjame decirte que muchos se llenan del basurero y de las voces que a diario están bombardeando nuestra vida cristiana. Aquí yo le pregunto a gente, mire, y el virus, y la variante, y cómo es esto, y mutó, ay, apóstol, y hay una sube, y ahí esto, y pasó, y acá, y murieron, y está pasando. Si nosotros ese tiempo que invertimos en llenarnos de tanta basura, nos llenásemos de la palabra de Dios, amado, otro gallo cantaría. Tremendo, ¿verdad? Cuando el apóstol Pablo está en la iglesia de Corintios, le dice: mientras estuve con ustedes, ahí, yo propuse en mi corazón no saber nada de ustedes, de lo que estaba pasando ahí, sino de Cristo y de Cristo crucificado. Es decir, lo que la palabra nos está diciendo, que el apóstol Pablo se llenaba, era de Cristo. Vamos a ver otra cosa rapidito, quinta cosa que nos impide o que nos desconecta de la verdadera fuente, la indiferencia. Bueno, Dios está hablando en esta mañana tremendamente. ¿Y qué hace una persona indiferente? Ese es Él. Bueno, si a Él le ha funcionado eso, está bien, pero yo no quiero eso para mí. Yo quiero seguir con mi vida como mejor me parece. Yo también te voy a mover los hombros, mira. ¿Tú quieres seguir tu vida como mejor te parece?
Lo importante es que yo en esta mañana me estoy dejando usar por Dios para decirte que si tú te conectas a la fuente correcta que es Jesús, tu vida va a ser revolucionada, tu matrimonio va a ser revolucionado. ¿Cuánto le da la gloria a Jesús? Vamos, hay muchas personas allá afuera indiferentes, pero hay personas dentro de la iglesia indiferentes. Vamos, siguen igualitos, moviéndolo. Y su vida es un caos, un desastre, su matrimonio, su vida personal. No pegan una, no dan fruto. Años sentados en una silla y no hacen nada. ¿Y escuchan esta palabra? Otro impedimento, otra cosa que nos desconecta de Jesús, el cansancio. Ay, amado, como vivimos tan acelerados, el día no nos alcanza, las horas no nos alcanzan. Cuando llega la tardecita, andamos. Ostras, ¿cómo me voy a yo parar temprano a orar? ¿Y cómo me voy a yo a poner hora en la noche si estoy reventado? Y entonces decirme, ¿cómo me voy a parar? Entonces, ¿y cómo voy a hacer en el día, en el transcurso del día, si me la paso trabajando? Es decir, no ora. No está conectado a la fuente correcta. Y entonces, ¿de qué te estás quejando, mamita o papito mío? ¿De qué te estás quejando? La vida que estás llevando y en la condición que te encuentras hasta ahora es la fuente que tú has escogido para ti. Entonces, ¿de qué te quejas? No le eches la culpa a la vaca, a la suegra. Tu matrimonio no está así por la suegra. Está así porque está conectado a la fuente incorrecta. Otra cosa que nos desconecta, la falta de perdón. Ay, Dios mío, este tema, Padre. Vamos, arráncalo, bórralo de ahí. Todo estaba bien, apóstol, todo estaba lindo. Y había pensado en seguir viniendo para la iglesia. Me estaba gustando el asunto, pero ya tocó ese tema. No vengo, no vengo más, no me traigan más para acá. Tú tuviste que haberle dicho a ese tipo algo. Para que ese tipo esté hablando de ese tema, tú tuviste que haberle dicho algo para que me esté sacando los trapitos desde ahí. No, yo no sé nada. ¿Eh? Usted no se imagina, amado, mire, cuántas personas que están dentro de la iglesia no perdonan. Tienen semanas, meses y hasta años. Escúchelo. No, además, no lo voy a decir a nadie. Te lo voy a decir a ti. Te lo voy a decir a ti, calladito, que hay muchas personas dentro de la iglesia que no perdonan. No se lo diga a nadie, yo. ¿Cuántos me están entendiendo? Es un secreto, yo, entre usted y yo y el Señor. ¿Qué pasa cuando alguien está conectado a la fuente correcta que es Jesús en su vida de oración? Vamos a ser influenciados por Él. Por eso es que la Biblia, la palabra de Dios, Él nos dice, así como yo los perdoné a ustedes, hagan ustedes también. Es decir, vamos a ser influenciados por Jesús. La vida de Jesús se va a manifestar a través de nosotros, que cuando nos toque perdonar, lo vamos a hacer como Jesús lo hizo. ¿Por qué a muchas personas les cuesta perdonar? Porque no están conectados a la fuente correcta. Otra cosa que nos desconecta. ¿Usted cree que una persona, amado, que está conectado correctamente va a estar aquí durmiendo, se va a estar aquí con flojera? Ay, Dios mío, que este tipo termine rápido, que ya me tiene loco, habla más que Chávez, habla más que el otro. Es tremendo. Yo estoy parado a las 3 de la mañana y no he dormido, amado, y siento un gozo, mire, es un gozo tremendo. Tengo un gozo tremendo, amado, de parte del Señor. Amén. La falta de profundizar. Aquí hay gente, amado, que tiene ya bastante tiempo que entregó su vida a Jesús y todavía siguen orando 10 minutos, 20 minutos si acaso.
y se conocen, usted le pregunta siempre el Juan 3:16, porque de tal manera amó Dios al mundo que entregó a su Hijo Jesucristo por nosotros, para que no nos perdamos y tengamos vida eterna. Cambia, mi hijo, apréndete otro versículo. Y entonces tenemos personas dentro y fuera de las congregaciones, amados, que carecen de profundidad. Que su vida de oración no es profunda, que su vida de estudiar la palabra no es profunda, que su vida cristiana no tiene profundidad. Es decir, son superficiales. Son pura tapa, como un libro, pura tapa pero sin contenido. Tenemos mucha gente dentro de la iglesia que son pura tapa, no tienen contenido. Sabiendo por qué algunos no me quieren, oh, ese es un falso profeta, ese es un falso no sé qué cuestión. Pero la palabra de Dios trae cambio a nuestras vidas. ¿Cuántos dicen amén? Falta de profundizar. Hay otra cosita ahí ¿qué otra cosa? Dale, por favor. El desenfoque. Hay muchas cosas que nos distraen y que nos desenfocan. La Biblia, la palabra de Dios dice: puestos vuestros ojos en Jesús, porque Él es el autor y el consumador de nuestra fe. Pero muchas veces nuestra mirada no está puesta en Jesús, está puesta en el virus, está puesta en los problemas, está puesta en la pandemia, está puesta en las consecuencias, está puesta en la falta del dinero, está puesta en esto, en el otro, en la situación política, social, espiritual que vive Venezuela. Lamentablemente, amados, y no ponemos nuestros ojos en Jesús. Entonces, cuando nos damos cuenta, nuestras vidas carecen de profundidad. ¿Cuántas personas están dentro de las congregaciones? Quizá hay personas aquí que me están escuchando que su vida cristiana, su vida espiritual está seca. Y me pueden decir con mucha honestidad: apóstol, hace tiempo que mi vida se encuentra seca. Hace tiempo que dejé de ser útil para el reino de Dios. Y lo dice ahí la palabra: si no estamos conectados a la fuente que es Jesús, que es la fuente correcta, nuestras vidas van a estar como una rama seca, una rama que no da fruto, una rama inútil, que solamente sirve para amontonarla y echarle fuego para que se termine quemar, porque no sirve. Si nosotros no estamos conectados a la fuente correcta que es Jesús en nuestra vida de oración, lamentablemente nuestra vida cristiana va a ser hueca, va a ser vacía. No nos involucramos en nada. Aquí hay gente, amado, en esta mañana escuchándome, que saben que los martes tenemos nuestra AFDC, nuestra academia para formar discípulos de Cristo. Amado, y lamentablemente muchos tienen ya cierto tiempo aquí y no saben la tarea ni siquiera para eso. ¿Es obligado? No. Porque si tú estuvieras conectado a la fuente verdadera, a la fuente correcta que es Jesús en tu vida de oración, a ti eso te va a atraer, a ti las cosas de Dios te van a influenciar, a ti las cosas de Dios te van a motivar, te van a mover. Gracias por todos esos amén, así es, amado. Tercero, vamos a ver los verdaderos frutos de estar conectado a Jesús. Vamos a ver cuáles son los verdaderos, porque usted puede decir: yo estoy bien. Usted puede estar viendo con el rabito del ojo al vecino, al hermano que está, y le está hablando. Es contigo también. ¿Cuáles son esos frutos de estar conectado a Jesús? Mateo capítulo 7, versículos 17 al 20. Mire esta palabra que me habló mucho. Un buen árbol, diga conmigo, no es cualquier árbol, un buen árbol produce frutos buenos, y un árbol malo produce frutos malos. Es decir, de donde nosotros nos conectemos va a depender la calidad del fruto. Imagínate que Jesús nos está diciendo: conéctense a mí, que soy la vid verdadera. Imagínense, cuando nosotros en oración, en nuestra vida de oración, en nuestra dinámica de oración, nos conectamos a Jesús, que es la fuente verdadera. Amado, ¿cómo va a ser nuestra vida? ¿Qué frutos vamos a dar? Frutos buenos, frutos de bendición. Nuestra vida va a ser una bendición. Wow. Dígale al de al lado: los frutos que muchas veces estamos dando
tiene que ver de la fuente que estamos conectados. Es decir, si tu vida es un desastre, un caos, cambia de fuente. Y prueba a Jesús para que veas, y conéctate a Jesús para que tú veas. Versículo 19. Por lo tanto, todo árbol que no produce fruto bueno se corta y se arroja al fuego. Así es, de la misma manera que puedes identificar un árbol por su fruto, puedes identificar también a la gente por sus acciones. Es decir, esto es tremendo, amado. Si nosotros estamos conectados en nuestra vida de oración, en nuestra dinámica de oración, está viendo que esto no tiene nada que ver con orar nada más. No solamente tiene que ver con el tiempo que usted dure, las palabras que usted diga. Tiene que ver con estar conectado a la fuente correcta, que es Jesús. Y cuando nosotros estamos conectados a la fuente correcta, que es Jesús, la vida de Jesús se va a manifestar. Usted no ve que el apóstol Pablo dice: yo sufro por sus discípulos, yo sufro dolores de parto por ustedes, hasta que Cristo Jesús sea formado en ustedes. Es decir, la meta que nosotros tenemos como cristianos no es solamente venir a la iglesia, no es solamente escuchar mensajes, no es solamente dar nuestros diezmos, no es solamente dar nuestras ofrendas, no es solamente involucrarnos en un ministerio. Lo más importante en la vida cristiana es nosotros permitirle a Jesús que Él sea formado y manifestado a través de todo lo que hacemos. Vamos a ver otra evidencia, otro fruto de estar conectado a Jesús. Permanecemos en su gozo. Esto no es estos evangélicos que nosotros vemos, amados, que tienen cara de amargado, que lo bautizaron con jugo de limón. Llegan al trabajo, se lo pasan así. No, amado, para yo ser evangélico así, prefiero irme para el infierno. ¿Cuántos me están entendiendo? ¿Quién va a querer ser así evangélico? ¿Quién va a querer buscar a Cristo con esa cara amargada que tiene? Mire lo que dice Juan capítulo 15, versículo 11. Se lo demuestro con la palabra. Cuando permanecemos en la fuente correcta, en la fuente que es Jesús, en nuestra vida de oración, mira lo que pasa. Juan 15, 11. Si guardáis mis mandamientos, permaneceréis en mi amor. Aquí me mezclaron, ahí sí ustedes me mezclaron toda esa broma. El 11, no, porque era el 10 y 11. Yo soy el que estoy pelado. Si guardáis mis mandamientos, permanecéis en mi amor, así como yo he guardado los mandamientos de mi Padre y permanezco en su amor. Versículo 11. En el 11 sí están. Que dice para que permanecemos en su gozo y su gozo en nosotros es cumplido. ¿Está en el 11? Ahí me cambiaron, ahí sí ustedes me cambiaron. Estas cosas os he hablado para que mi gozo esté en vosotros y vuestro gozo sea cumplido. ¿Qué quiere el Señor? Que su gozo esté. Pero para que el gozo del Señor permanezca en nosotros, ¿qué tenemos que hacer? Estar conectados a la fuente que es correcta, que es Jesús. ¿Verdad que es incoherente que yo diga que yo estoy con Jesús y llevo una vida de oración y mi vida refleja amargura, queja todo el tiempo, malhumorado? Eso pasa porque estamos conectados a la fuente incorrecta, pero no a la fuente correcta, que es Jesús. Porque cuando nuestra vida en oración, en nuestra dinámica de oración, nuestra vida está conectada a la fuente correcta, que es Jesús, nuestra vida lo va a reflejar en gozo. Wow. Vamos a ver otra característica, otro fruto, cuando estamos conectados a la fuente que es correcta, que es Jesús en nuestra vida de oración. Dale. Permanecemos en una activa y dinámica vida de servicio. Usted no se imagina, amado, la gente que viene para la iglesia y cómo le cuesta servir. ¿Cuántos me están entendiendo?
Usted no se imagina cuántas personas que vienen a la iglesia les cuesta involucrarse en el servicio. Y eso pasa porque no están conectados a la fuente que es correcta, que es Jesús. Porque cuando usted está conectado a la fuente correcta con Jesús, usted se involucra en un servicio activo y dinámico. Dale otro fruto de estar conectado con Jesús. Hay respuesta contundente en nuestra vida de oración. No es esa persona que tiene años orando y él cada vez está más lejos esa respuesta. Ay, apóstol, tengo años, pero años de años, y cada vez veo más lejos lo que estoy pidiendo. Pero cuando nosotros nos conectamos a la fuente correcta, que es Jesús, dice todo lo contrario. Juan capítulo 15, 7 al 16, mire lo que dice la palabra de Dios. Pero si ustedes permanecen en mí, que soy la fuente correcta, en su vida de oración, y mis palabras permanecen en ustedes, pueden pedir todo lo que quieran y será hecho. Es decir, que la respuesta a nuestras oraciones tienen que ver con estar conectados a la fuente correcta, que es Jesús. Tremendo, ¿verdad? Ustedes no me eligieron a mí, yo los elegí a ustedes. Les encargué que vayan y produzcan frutos duraderos. Así el Padre les dará todo lo que pidan en mi nombre. Es decir, la palabra dice que no hay límite, todo lo que pidamos. Pero hay que estar conectado a la fuente correcta, que es Jesús. Dale otro fruto. No hay más nada. ¿Sí hay? Bueno, las consecuencias que trae el desconectarse de Jesús. Rapidito, ya estoy terminando. Somos cortados. No da fruto. No da fruto. Una cosa es ser podado, otra cosa es ser cortado. Cuando el agricultor poda, es para que dé más fruto. Cuando el agricultor viene y corta una mata, es porque es inútil, no da fruto. Interesante, ¿verdad? Somos cortados. No se puede manifestar la obra de Dios en nosotros. Cuando nosotros estamos desconectados de Jesús, no se puede manifestar la obra de Dios en nosotros, porque estamos desconectados a la fuente que es Jesús. Por eso es que las tinieblas, Satanás, va a hacer todo lo que esté en su alcance para que nosotros nos desconectemos de Jesús. No se puede manifestar la obra de Dios en nosotros. Vamos a ver otra cosa, otra característica. Cuando nos conectamos de Jesús, somos inútiles para el reino. Nos secamos y no llegamos a ser discípulos. Ni somos ni hacemos discípulos. Son las personas que nosotros vemos en la iglesia que pasan los meses, pasan los años y son estériles y no dan fruto. Están llenos de Biblia, saben mucho de Biblia, pero lamentablemente no hacen nada para el reino. La buena noticia, hay una buena noticia en esta mañana, hay una buena noticia para cerrar con esta buena noticia. Cambia de fuente. Conéctate a la fuente correcta, que es Jesús, en tu vida de oración, y vas a ver los frutos correctos, y vas a ver evidencia de que Jesús está en tu vida. Amén. Lo vas a ver en tu matrimonio, lo vas a ver en tu vida, lo vas a ver en tu ministerio, lo vas a ver en tu llamado, lo vas a ver en tu trabajo, lo vas a ver en cada cosa que tú haces. ¿Cuál debe ser nuestro mayor interés, nuestro mayor corazón, anhelo? Es que Cristo Jesús sea formado y manifestado en cada uno de nosotros. Ese es el propósito de Dios cuando nos llama. Él quiere formarse en nosotros y manifestarse en nosotros, que cuando la gente nos vea diga: wow, esa persona huele a Cristo, tiene olor de Cristo, habla como Cristo, camina, hace la obra de Cristo. ¿Es posible eso? Sí. Cuando vemos un Esteban, verá un Esteban ahí que está siendo apedreado, dice que se arrodilla
se humilla delante de Dios y le dice: Padre, perdónalos a ellos, porque ellos no saben lo que están haciendo. No le tomen en cuenta su pecado, perdónalo. Wow. ¿A quién estaba imitando Esteban? Esteban era de carne y hueso como nosotros, humano como nosotros. ¿Por qué esa gente le estaba haciendo daño a Esteban? Lo estaba apedreando, lo habían golpeado, apedreado, humillado. ¿Y por qué él levanta su mirada, se arrodilla y levanta su mirada y dice: Padre, perdónalo, no le tomes en cuenta sus pecados? Wow. La vida de Cristo Jesús se estaba reflejando, manifestando en la vida de Esteban. ¿Sabe por qué? Porque Esteban, en su vida de oración, estaba conectado a la fuente correcta, que es Cristo Jesús. Cuando usted y nosotros y todos nosotros nos conectamos a la fuente correcta, que es Jesús, en nuestra vida de oración, nuestra vida lo va a reflejar. Tu forma de adorar va a cambiar. No vas a venir para acá solamente por venir a perder tu tiempo aquí, a estar bostezando, a estar viéndole los zapaticos al hermano si está roto o no, a criticar. No vas a venir para acá con prejuicio. Vas a venir con un corazón dispuesto a adorar a tu Dios, porque tú estás agradecido, tú has entendido y has experimentado el amor, la gracia, el perdón de Dios, y por eso tú vienes a alabarle con todo tu corazón.